Y luego, justamente no, desde marzo a esta fecha no se lo vio más en ninguna aparición pública. Examen psicofísico para... Hace más de un mes que justamente Fay no concurre a la Corte. A ver, está hablando en vivo en este momento la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Hemos pedido medidas probatorias, en realidad iniciar un proceso de investigación de acuerdo al reglamento de la comisión y hemos votado. Igualmente estamos abiertos a cualquier diputado que quiera introducir otras medidas de pruebas, a medidas testimoniales, a periciales caligráficas y a documental. No hemos pedido en ningún momento una pericia psicofísica sobre... Determinar si Fay puede o no puede ser juez de la Corte de acuerdo a lo que ustedes quieren saber. No, lo que nosotros no vamos a determinar si puede o no ser juez de la Corte, sino si se dan, en este caso, el requisito de idoneidad para ocupar el cargo de funcionarios públicos. En ese sentido, hay distintos medios probatorios, por ejemplo, el testimonial, se ha citado a varios de sus secretarios privados, se ha citado a varios de los secretarios de la Corte, a su chofer, a gente que ha manifestado haber estado con él durante el fin de semana, y bueno, por lo tanto le preguntaremos, como medida no invasiva al magistrado Fay, sí, bueno, si lo vio, si habló, si estiman que está en condiciones idóneas para ejercer la magistratura. También a quienes trabajan con él y son sus secretarios privados y secretarios de la Corte, si concurre o no a la Corte, hace cuánto que no lo ven concurrir a la Corte, si, bueno, todo eso. Lo que nosotros pretendemos es no llegar a medidas invasivas, por supuesto, a la honorabilidad de un magistrado de la Corte, pero sí estamos preocupados, los integrantes de la Comisión de Juicio Político, por los rumores que son de público conocimiento, que el magistrado no concurre, de hecho hoy tampoco concurrió a las acordadas ni a la Corte a debatir con sus colegas, y bueno, por lo tanto queremos saber por qué se da esta situación. Y también hay una denuncia, hay que dejar en claro esto, hay una denuncia de un ciudadano que es el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que le pide a la Comisión de Juicio Político que intervenga en este asunto y que se ponga a investigar, y bueno, de hecho, el Frente para la Victoria ha votado afirmativamente esto. Habló nada más de testimoniales, de testigos. ¿Hay otra medida técnica para poder evaluarlo al juez? Sí, también, bueno, hicimos una pericial caligráfica, que es una evolución de su firma en los últimos 3 años, también documental. Bueno, hemos pedido varias medidas probatorias, sin embargo, cualquier diputado que lo desee, integrante de la comisión, puede solicitar otras medidas de prueba y bueno, las analizaremos en el caso concreto. Diputada, ¿cuál es el criterio con el cual el Frente para Victoria decide avanzar con esto y decide a la vez archivar la solicitud para iniciar una investigación contra el vicepresidente, contra la doctora Gil Carbó y contra el canciller Timerman? Bueno, lo que sucede, bueno, con el ministro de la Corte, el doctor Carlos Santiago Fay, lo venimos explicando, hay una preocupación no solamente de los diputados de la Nación, yo creo que es una cuestión ya popular que un magistrado de la Corte tenga 97 años, presuntamente no concurra a su trabajo y bueno, y todos los rumores que son de público conocimiento. Respecto de los otros 3 expedientes que tratamos hoy, en donde yo presenté un informe extenso de cada uno y evaluando cada una de las causas, en lo que respecta a la doctora Gil Carbó, tenía denuncias o pedidos de juicio político por parte de diputados respecto de designaciones ad hoc, en donde el Frente para la Victoria, y de acuerdo a mi informe, estima que ha actuado de acuerdo a la ley, y hay otras denuncias de juicio político en donde hay causas penales abiertas y por lo tanto es criterio de la comisión no intervenir hasta que no esté una sentencia judicial firme. Es el mismo caso de el licenciado Amado Vudú, que como fue el mismo criterio que el año pasado del Frente para la Victoria, que cuando hay causas penales abiertas, ¿por qué? Porque las causales de juicio político son el mal desempeño, son comisión de delitos en funciones públicas y la comisión de delitos comunes. Lo que los pedidos de juicio político que se dan en contra del licenciado Amado Vudú son
por la causal de comisión de sus funciones. Bueno, esos presuntos delitos no han sido demostrados por la justicia, tiene que probarse ese delito. Por lo tanto, esta comisión de juicio político, si interviniéramos en ese proceso, estaríamos violando la división de poderes. Esa es la postura de la comisión de juicio político que votó en el día de hoy. Y respecto del canciller Timmermans, déjenme explicarlo para que se entienda bien. Respecto al canciller Timmermans, habían dos pedidos. Uno, respecto del posible encubrimiento de los iraníes, que ya hay sentencia judicial firme, porque De Luca no apeló la sentencia del juez Rafecas, por lo tanto no hay comisión de delito en las funciones públicas, y respecto a la inconstitucionalidad supuesta del memorándum, donde todavía queda pendiente la apelación de casación, ¿no? Si luego de la investigación se determina que está en condiciones psicofísicas de continuar en la Corte, ¿la edad entonces no sería un impedimento? Es que nosotros en ningún momento pensamos que la edad sea un impedimento. Sí, sabemos que la Constitución Nacional implica en el artículo 99, inciso 4, que la edad para los magistrados es 75 y renovable con acuerdo del Senado cada 5 años. Bueno, en este caso, como sabemos, el doctor Fay consiguió una sentencia de la Corte que lo exceptúa, pero sí, lo que nosotros decimos en nuestro informe, que la Constitución, y no solamente la legislación argentina, sino la legislación comparada, establece ciertas edades, porque científicamente está comprobado que a partir de cierta edad, bueno, las personas empiezan a perder ciertas capacidades cognitivas, por decirlo así. Unas más, unas con mayor aceleración, otras con menos, pero científicamente se comprueba que es así. De acuerdo a lo que vos me preguntabas de la edad, nosotros no decimos, el Frente para la Victoria no dice que porque tiene el ministro 97 años no puede seguir en la Corte, sino porque se dan presunciones de que, además de la edad, además de las presunciones de que no va a trabajar y los rumores que se han establecido, notas periodísticas, todo de público conocimiento, hay una preocupación respecto del estado psicofísico del magistrado. Es decir, si él puede comprender lo que firma, si puede estudiar los expedientes, ¿no? Si va o no, si concurre o no a las acordadas, que esto es, no lo planteamos, pero respecto de las acordadas, la voluntad colegiada, que es de los cuerpos colegiados, como es la Cámara de Diputados de la Nación, a lo mismo que la Corte Suprema, es un tribunal colegiado, la voluntad se da con la deliberación previa. Por lo tanto, un diputado, para votar, tiene que estar en el recinto. ¿Por qué? Porque previamente discutimos. Si no estamos en el recinto, yo no puedo votar desde mi casa. Entonces, lo que planteamos de la gravedad de la situación institucional que representa, si se dan las condiciones y si se investiga y se prueba que esto es así, es que están violando una voluntad que no está y que están haciendo decir cosas a Fay que no dijo. ¿Eso no debería meterlo la justicia, diputada, y no la Cámara de Diputados? ¿No se debería abrir una causa judicial por no cumplir como corresponde su función? Hoy, no. La única forma de destituir a un ministro de la Corte es a través de juicio político. Y si falta idoneidad, la que determina es juicio político. Si es un incumplimiento de sus deberes de funcionario público, ¿eso no debería valorar la justicia? Más allá de que quede o no quede en el cargo, digo. Como pasa con el vicepresidente, por ejemplo. Sí, no, lo que nosotros planteamos hoy no es la causal. Si él no va a trabajar, como usted plantea, como que puede pasar, ¿no? Y supongamos que usted tiene razón, ¿eso no debería calificarlo la justicia? Es que no ir a trabajar no es un delito penal. Si no, discúlpeme que le diga. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay presunciones que hacen suponer que no estaría en un estado psicofísico óptimo como para llevar una magistratura de la Nación. Recordemos que la Corte Suprema lleva más de 10.000 causas por año. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que ser magistrado de la Nación y de la Corte Suprema en este específico caso es un trabajo importantísimo, es un trabajo que lleva una actitud y una actividad psicofísica muy importante, y bueno, lo que estamos planteando, de acuerdo a las presunciones que se han presentado, investigar si se dan en el caso... Bueno, muy bien, allí estaba la presidenta de la Comisión de Juicio Político, flamante presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, explicando entonces las medidas no invasivas, ha aclarado, que como prueba de su estado de salud van a comenzar a pedirse sobre el doctor Carlos Fay.
A ver, varias cuestiones que una y otra vez hay que volver sobre esto. Primero, que la reforma constitucional del año 1994 planteó que a los 75 años debían retirarse. Lo plantea la reforma constitucional del 94 y la nueva Constitución Nacional, que a los 75 años era el límite para los jueces de la Corte. ¿Qué pasó con Fait? A lo que también se sumó Petraki. Una propia acordada sacaron indicando que ellos estaban desde antes de la reforma constitucional, entonces la norma a ellos no le correspondía. Sacaron una propia acordada en la Corte y siguieron adelante. Los que sí cumplieron en su momento fue el doctor Zaffaroni el año pasado, la doctora Carmen Argibay Molina, antes de su fallecimiento, también había indicado que iba a cumplir con esa norma, y los que seguían era el doctor Petraki y el doctor Carlos Fait con 97 años de edad. Ahora, acá hay un tema que lejos de lo que algunos pretenden meter en el debate, reitero, lo hemos escuchado recién a la flamante presidenta de la Comisión de Juicio Político. No hay un cuestionamiento ni ético, no hay un cuestionamiento al doctor Fait como persona, lo ha dicho, ni a la honorabilidad, pero sí como a cualquier hijo de vecino, sobre las condiciones psicofísicas en las que se puede... Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ustedes imagínense lo que puede ocurrir el día de mañana si alguna persona que tiene una sentencia con la firma del doctor Fait se siente que no le ha sido beneficiada, presenta algún tipo de nulidad por todos los rumores que se están dando y lo que se está indicando sobre el estado de salud del doctor Fait. Sería un escándalo también para la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supo ganar en estos años credibilidad. Por eso tendrían que ser los propios integrantes de la Corte los que hoy den una muestra, o ellos mismos deberían estar preocupados sobre un miembro que hace ya más de un mes que no concurre a las reuniones y que ellos mismos no saben sobre su estado real de salud. Porque se armó durante el fin de semana todo un relato. Algunos columnistas daban ya que hoy iba a reaparecer el doctor Fait. Finalmente no fue. Y algunos columnistas el domingo, armando también su propio relato, lo presentaban al doctor Fait como que estaba dispuesto a correr una maratón. Entonces, me parece que si estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nadie se tiene que enojar por saber si todos sus miembros están en capacidad. Reitero, nadie está hablando de las condiciones que durante toda su vida ha reunido los galardones, la idoneidad, el reconocimiento como maestro, docente que ha tenido el doctor Carlos Fait. Es una situación de ahora. Porque además, como yo les comenté la semana pasada, el doctor Carlos Fait no tiene pensado renunciar y si se va, se irá el 10 de diciembre de este año. Es decir, también como una devolución de gentileza para lo que cree que es una acción del gobierno para sacarlo de la Corte. Bueno, esto es lo que se inicia entonces a partir de hoy con esta definición que ha tomado la Comisión de Juicio Político